Bienvenidos y gracias por escuchar el programa Buscando el Reino de Dios, donde buscamos la presencia de Dios primero y siempre. Bendito Padre, te doy gracias, Señor, por el Espíritu libertador, el Espíritu de valor, de fe. Irnos, Padre, siempre a aprender de tu mano y de la lección de hoy. Mande tu Espíritu a todos los que oigan, por Cristo oro. Amén. Seguimos en la serie de clases sobre libertadores. Hoy nos toca el rey David. Ya hemos visto Noé, José, Josué, Gedeón, Sansón y aquellos. Vamos a aprender de lo que Dios hizo en la vida de David, por lo cual Jesús es llamado Hijo de David. Siempre entendemos que Dios levanta libertadores porque su pueblo está en cautividad. Así fue también los días de David. Entendemos en 1 Samuel capítulo 17, versículo 1, que los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco. Y eso es cuando David peleó con Goliat. Y los filisteos siempre le estaban dando guerra y Dios usó a David para liberarlos de ellos. Punto 2, siempre examinamos las calidades de que Dios preparó en el libertador. Podemos ver en 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, cuando Samuel fue mandado a la casa en Belén de Isaí de buscar el que sería rey. Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Es lo que Jehová dijo a Samuel cuando vio a su primer hijo de Isaí. Entonces vemos que Dios miró el corazón de David, que era puro. Pensemos en cuántos salmos escribió David. Y dentro de ellos hay revelaciones acerca del Mesías. Salmos 22, 31, 69, 110. Hay por lo menos 18 diferentes detalles acerca de la vida, sufrimiento, muerte y reinado de Jesús, que Dios podía revelar a David a través de su Santo Espíritu 1000 años antes de que Jesús nació en la tierra. También vemos en 1 Samuel 17, 34 y 35, cuando David respondió a la amenaza de Goliat, dice: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Pueden imaginar un joven de unos 15 años. No tenía miedo. Es una calidad de ser un buen pastor. Lleno de amor, tenía integridad. Entonces, en versículo 36 dice: fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército de Dios viviente. Entendemos que David tenía celos para Jehová. Nadie tenía derecho de blasfemar o no tomar en grande el nombre de Jehová. Quería vengarlo. Y 37 dice: añadió David: Jehová, que me ha liberado de las garras del león y de las garras del oso, él también me liberará de la mano de este filisteo. David tuvo fe en el poder de Dios. Era de parte de su vida, su corazón y su deseo a engrandecer el nombre de Jehová. Todas esas calidades Dios miró en David. Y también David, él mismo, hablaba de sí mismo en capítulo 18, versículo 23. David dijo: ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? David sabía que era un hombre común. No pensaba en su apariencia de hermoso. No pensaba de nada. No tenía orgullo. Tenía orgullo en Dios. Estas calidades permitió a Dios a llamarlo de ser libertador. Ahora vamos a ver el llamado de Dios en su vida.
Sabemos en Génesis 49, versículo 10, la profecía que dejó Jacob sobre las 12 tribus. Dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, o sea, el Mesías. Entonces, David tenía que venir del linaje de Judá, lo cual nos explica en Mateo capítulo 1, versículos 6 y 17. Entonces, David fue linaje de Judá. Primer requisito para que sea en el linaje de Jesús y ser libertador como Jesús. 1 Samuel 15, versículo 28. Dice, entonces Samuel le dijo a Saúl, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. No hay sorpresa para Dios. Cuando Samuel había advertido a Saúl 2 veces de ser obediente y él fracasó, Jehová rasgó el reinado de él. Y en ese momento ya estaba dispuesto David para que sea rey en la mente de Dios. Ya fue preparado, ya fue escogido para que sea libertador. Y ahí encontramos en capítulo 16, versículo 1, cuando Samuel fue hablado por Dios. Dijo Jehová a Samuel, llena tu cuerno de aceite y ven. Te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Entonces cuando Samuel entró y buscó para el hijo de Isaí, y los 7 mayores pasaron y no fue ninguno de ellos, entonces Samuel dijo, bueno, pero tiene que ver. Entonces buscó al otro, que era el menor. En versículo 12 dice que David entró y Jehová dijo a Samuel, levántate y úngelo, porque este es un testimonio que David tenía por toda la vida. Versículo 13 dice, Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió a David en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Este testimonio de ser llamado, ungido, preparado y recibir el Espíritu de Dios es que le dio fuerzas, porque sabía él de su llamado. Y entonces tuvo que esperar un gran tiempo para que los propósitos de Dios se cumplan en su vida. ¿Y cuáles eran? Eran muchos. Primero podemos ver en capítulo 17, versículo 45 a 47, el valor de David cuando se enfrentó con el filisteo. Dice la palabra, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. Palabra de valor, palabras de fe, sabiendo que un joven de 14, 15 años no puede matar un león ni un oso sin el poder de Dios. Entonces ya Dios había trabajado en su vida. Entonces este propósito Dios iba a cumplir, y este le dio valor a David a decir estas palabras de valor, fe y certeza. Otra cosa que hizo está en capítulo 18, cuando David fue visto por las otras personas que tenía el don del Espíritu dentro de él y que podía tocar el arpa. Entonces él fue usado, ¿verdad?, de tocar el arpa. Y Saúl, cuando él ya perdió la presencia de Dios en su vida y el Espíritu de Dios apartó de él, entonces Saúl necesitaba consuelo y la gente llamó a David para venir a tocar. Entonces cuando entró a la casa del rey para tocar el arpa, se hizo amigo de Jonatán. Y esta relación es muy importante de entender de la vida de David,
porque un hombre necesita también el que da fuerza y apoyo en los tiempos difíciles. Y Jonatán fue eso para David. Entonces dice en versículo 3, e hicieron pacto Jonatán y David, porque Jonatán, le amaba como a sí mismo. Y vemos otra cosa que pasó en la vida de David, para que Dios esté con él. Dice en versículos 10 y 11, cuando David tocaba el arpa como en los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano, y arrojó Saúl la lanza, diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David lo invadió 2 veces. Puede imaginar los propósitos de Dios era que David destruya a los filisteos y que sea rey para unir el reino. Entonces Dios lo protegió. Una bendición que podemos ver en la vida de David. Capítulo 24, durante los años que Saúl buscaba a David para matarlo, porque se enojó y sabía que Dios iba a bendecir a David y le molestó el corazón de Saúl. Entonces en capítulo 24 encontramos que Saúl llevó 3,000 hombres escogidos de todo Israel. Se encontró David escondido en una cueva. Saúl entró esa misma cueva y David, aconsejado por sus hombres de matarle, no lo hizo. Dice la palabra que David calladamente cortó la orilla del manto de Saúl y luego se la presentó a Saúl para mostrar su buen corazón. Saúl afirmó que sabía que David iba a reinar. Saúl lloró y David juró de no destruir la descendencia de Saúl después. Y lo cual esto vimos que lo hizo. Por fin entonces, a la muerte de Saúl, encontramos que David fue ungido rey en Hebrón. Hizo pacto y logró unir las tribus del norte y del sur para que Israel sea unido. Muestra a Jesús, quien también une la casa de Israel bajo su reinado. Versículo 4 del capítulo 5 de 2 Samuel dice que David fue ungido a la edad de 30 años. Es igual como Jesús cuando él comenzó su ministerio. También José de Egipto fue sacado de la cárcel a la edad de 30 años y comenzó su ministerio. Vemos que David tuvo que esperar unos 15 años después de ser ungido para ser probado antes de que sea rey. Aún estuvo entre los filisteos escondido más del año. También José de Egipto soñó a la edad de 17 años y él fue probado 13 años antes de ser levantado de la cárcel para cumplir su misión. Cada libertador tiene que ser probado para que sea levantado y no tener orgullo porque sabe que fue Dios que lo proveyó. Versículos 18 a 24, encontramos después de esto, consultó David a Jehová acerca de los filisteos 2 veces. Y porque él siguió los consejos de Dios, en versículo 25, dice, David lo hizo así como Jehová se lo había mandado, e hirió los filisteos desde Jeba hasta llegar a Gezer. Cumplió el propósito de Dios de eliminar los filisteos. Capítulo 6 dice que él trasladó el arca de Dios a Jerusalén, el nuevo capital de Israel. En capítulo 7 dice que David quería edificar una casa para el arca de Dios. Dijo David que él tenía una casa de cedro y Dios andaba ahí volante en la tierra, en el desierto. Entonces en versículo 9 del capítulo 7, Dios le dice a través del profeta Natán a David, he estado contigo en todo cuanto has andado delante de ti, he destruido a todos tus enemigos y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Y luego Dios promete que un hijo de él edificará la casa al nombre de Dios, en versículo 13. Los logros de David son inmensos. Vemos en capítulo 8, después de esto aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió, y tomó David a Metegamá de mano de los filisteos. Derrotó también a los de Moab y los midió con cordel, haciéndolos tender por tierra. 3.
Asimismo derrotó David a Hadadezer, hijo de Rehob, rey de Soba, al ir a recuperar su territorio al río Éufrates. Y tomó David de ellos 1,700 hombres de a caballo y 20,000 hombres de a pie, y desjarretó David los caballos de todos los carros, pero debajo suficiente para 100 carros dejó suficientes. Y vinieron los sirios de Damasco para dar ayuda a Hadadezer, rey de Soba, y David hirió de los sirios a 22,000 hombres. Mucho hizo David. Eliminó los filisteos, hizo Israel grande, unió el reino, y también tuvo en corazón de cumplir la promesa que él había hecho a Saúl. En 2 Samuel 9:3 dice el rey David: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba, quien era siervo del rey Saúl antes, respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces David mandó a traer a Mefiboset a su casa, y él comía siempre a la mesa del rey y la casa de él. Hoy hemos visto las calidades por las cuales Jesús es llamado hijo de David, porque David es un libertador. Tiene un corazón para Dios, a defender el nombre de Jehová, a tener valor, a cumplir la palabra. Esto es lo que David nos muestra del libertador. Sabemos que en la segunda parte de su vida se cayó de esta y tuvo juicios de Dios. En la próxima clase veremos esto. Pero hoy aprendemos de las buenas calidades de fe, valor y respeto para Jehová del hermano David. Seamos libertadores como el rey. Dios le bendiga. Amén.